Nuestra siguiente conferencia está auspiciada por Agilent Technologies, que es una empresa líder mundial en la aplicación de tecnologías para abordar todos los aspectos relacionados con las ciencias de la vida y, sin ninguna duda, son una empresa referente en cromatografía. ¿Quién no quiere un equipo de cromatografía Agilent en el laboratorio? Nuestro ponente es ya conocido nuestro, pues participó en la Expoquímica del año pasado, el maestro en ciencias José Juárez. Es especialista de producto de consumibles para México en Agilent Technologies, precisamente. Es licenciado en química con maestría en química analítica por la Universidad de Guanajuato, teniendo interés en la separación de fase líquida, en donde ha acumulado una amplia experiencia. Ha colaborado en la solución de problemas analíticos de la industria farmacéutica en México para la elaboración de ingredientes activos farmacéuticos. También ha colaborado en el área de polímeros. Se ha desempeñado como ingeniero de servicio para aplicaciones analíticas para diferentes instrumentos cromatográficos. Hoy, con el auspicio de Agilent, nos presentará la ponencia Hablemos de lo fundamental, columnas cromatográficas para HPLC bajo la clasificación ISP. Muchas gracias, José. El público es tuyo. Muchas gracias, bienvenidos todos. Para mí es un honor estar aquí de nueva cuenta en la Ciudad Química de México con este título que es Hablemos de lo fundamental. Y precisamente he hecho esta presentación privilegiando la parte de la referencia, la parte de los fundamentos, la parte de lo básico dentro de un consumible muy usado, muy comúnmente hablado dentro de la química analítica en el área de la cromatografía en fase líquida, que son columnas. Y uno de los segmentos que abordan este tema de hablar de columnas cromatográficas es estar en la parte de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene un amplio sentido de trabajar con columnas analíticas bajo un esquema de la farmoquímica, de la farmacopea, perdón, de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de América, que es la USP. Y esto es lo que vamos a abordar hoy día. Esa es una diapositiva en donde de manera muy rápida les explico que en la parte de la introducción vamos a llevarnos unas 2, 3 diapositivas. Nos vamos a la clasificación USP para comprender un poco más al respecto de ello. Algunos recursos online que se tienen y que podamos utilizar al día en donde quiera que estemos, en el laboratorio, en algún laboratorio farmacéutico, en algún laboratorio que se requiera saber qué columna utilizar o qué clasificación se tiene esa columna para poder cumplir con algún requisito. Y algunas columnas que Agilent tiene como alguna de las soluciones. Justo como ustedes verán, la parte de los 4 primeros puntos es referencia de columnas. Y eso es justo de lo que trataremos ahora. Parte de lo básico de las columnas. Hablando de las columnas, de las columnas, tenemos como la UCP como una base de datos en donde ustedes pueden tener varias columnas y en ellas pueden tener ciertos elementos que nos van a ayudar a poder ver qué tipo de material podemos usar. Y en ese momento hablamos de material. Un material se puede denominar como un material que se usa para un fin y en este momento nace la expresión material de referencia. Un material de referencia puede llegar a ser una columna analítica de gases o de líquidos, dado que ese material de referencia
nos va a ayudar a proporcionar ciertos elementos que no van a cambiar con respecto al tiempo, como van a ser tiempos de retención, la cantidad de analito, siempre y cuando estamos hablando de estándares. Y también sale la otra contraparte del material, estándares. Entonces, tenemos tres cosas aquí. Columnas de fase, perdón, columnas que se trabajan para la separación en cromatografía líquida, columnas que se trabajan para cromatografía gaseosa y estándares. Cada una de esos tres materiales, la USP pone en su base de datos, le da una letra, que es una designación como L, G y S. Estas tres designaciones es importante tenerlas en mente porque es conforme se clasifica, o perdón, es conforme la USP clasifica un material de referencia. Y la otra forma en donde puede ser clasificada un material dentro de la USP es por el método en donde se usa y por lo tanto los materiales de referencia donde echan mano o pueden ser usados. También dentro de esa base de datos hay columnas alternativas que pueden ser referenciadas. Y aquí hay un punto en donde la referencia se basa a través de proveedores que son marcas o fabricantes. Entonces, cuando hablamos acerca de una designación a una columna y si hablamos al respecto de que es una base de datos, tiene una serie de elementos que la OSP dice, bueno, se va a otorgar una clasificación de una columna dependiendo del año, de la revisión y del boletín o el anuncio que se esté dando en el año. Quiere decir que cada una de esas revisiones se les da un número por año y en este caso se añaden columnas o materiales de referencia a ese volumen. Siempre está en expansión. Entonces, por eso es importantísimo hablar de este tema, dado que en muchas ocasiones solamente conocemos un segmento que es pequeño, pero normalmente va cambiando con respecto al tiempo. Cuando una columna es nueva, se le marca como una L, un signo de gato, gato. O en el caso de G, que sería una columna cromatográfica con la misma terminación gato, gato, o en el caso de S, con las mismas terminaciones. Cuando tenemos esta designación, quiere decir que esta columna o este material de referencia se está evaluando con respecto a ese boletín, a ese periodo, para que pueda llegar a ser aprobada y se le dé un número. Por ejemplo, es muy conocido entre todos los que estamos aquí que la columna con designación L1 sea la llamada y muy conocida C18, una columna C18 que comúnmente utilizamos para casi la mayoría de nuestras aplicaciones y que de ahí puede verse que fue la primera columna con la mayor cantidad de aplicaciones dentro de la USP. Sin embargo, conforme está pasando el tiempo, la cantidad de columnas se va incrementando. Y ahorita, si bien recuerdo, debemos de ir como en la clasificación L136. Es decir, hay 136 diferentes de columnas o materiales que pueden ser utilizados en la USP. Esta L asterisco asterisco es tomada en este 2021 y podemos ver la descripción. Es un antibiótico que se está colocando a la sílica
y que eso permite que sea selectivo a ciertos fármacos. Esto ya nos da una idea que la aplicación de este tipo de moléculas va a ser para fármacos muy específicos, va a ser tipo quiral, es decir, en separaciones muy sensibles y que está unido a un tipo de partícula o un tipo de material que va a ser sílica. Estas tres cosas que acabo de mencionar, como la selectividad, la sensibilidad y el tipo de partícula, hacen que sean diferentes a todas las demás columnas y se le va a colocar el siguiente número, tal vez el próximo año, en el 2022, esta columna de vancomicina ya tenga un número. Y es así como tocamos el tema en lo muy general de cómo la USP, a través de colocar ciertas letras, ciertos números, ordena su base de datos en cuanto a materiales de referencia. Vamos a hablar un poquito más adelante al respecto de las aplicaciones y con respecto al material. Toco en esta diapositiva en lo muy general, por eso dice clasificación, partículas y químicas en lo general, general, porque fue literalmente colocar mucha información en una sola diapositiva y trataré de explicarla de la mejor manera posible. Columnas cromatográficas, tenemos tres tipos de materiales en la actualidad, puede haber un poquito más, pero hablo de materiales base, como lo que es la sílica. Pueden ver en la diapositiva en la mano izquierda un tipo de sílica que le llamamos porosa completamente, donde se cuentan los agregados de las partículas, que es partiendo de sílica completamente. En la segunda es una partícula que le llamamos semiporosa, que tiene un núcleo duro. Lo he escuchado también como un núcleo de vidrio. Se puede dar esta definición así. Y la tercera, que es un material polimérico. Entonces tenemos tres. Todas las dos primeras partículas son a base de sílica, una es porosa, otra es semiporosa, la tercera es polimérica y de ahí podemos crecer el tamaño de la partícula, pero no nos vamos a meter mucho en eso porque ese es un tema que entra como en el caso de la presión del sistema. Cuando hablamos del tipo de las partículas, estas partículas que acabo de mencionar anteriormente, se les coloca una fase química, a lo que comúnmente le llamamos relleno. Y esa es la clasificación que utiliza la USP. El relleno o lo que se le coloca al tipo de partícula o el tipo de material hace que se clasifique por aplicación de forma diferente. Ustedes verán en la parte derecha superior la columna L1, la ampliamente común conocida como C18. Esta puede tener diferentes variantes, por eso van a haber dos en la parte de arriba como C18, como L1. Seguimos hacia abajo, que sería la L7, que es una C8, hacia abajo, que es una perfluorada nada más, y es una L43. Vemos la L60, que es la quinta de arriba hacia abajo. Y aquí vemos una diferencia que quiero marcar como una de las bases y que se centra como parte de lo fundamental. Vemos la primera columna y la quinta columna. La única diferencia casi que entre las dos es que tiene una amida embebida. Cuando hablamos de un grupo embebido, en otras palabras, sería un grupo insertado, un grupo que está dentro de la cadena y que dentro de la cadena puede estar al inicio,
en la parte intermedia, en la parte semifinal o como grupo colgante o como un grupo que puede estar solamente añadido, no insertado. Y estas consideraciones hacen que dentro de las mismas columnas puedan ser diferentes sus propiedades. Entonces ustedes seguramente que en este momento ya tienen en su mente la idea de, tienen razón, hay diferentes tipos de columnas que les llamamos equivalentes, pero no son iguales porque la química es la que cambia, como en este como en este ejemplo muy claro de la columna L60, si la vemos en comparación con la columna C18. La L10 es una cadena muy cortita, pero la terminación es de un grupo ciano. L8, que a mí me encanta, que es la parte de las columnas amino, sirven para azúcares, sirven para algunas vitaminas en lo general. Y vean la parte del L60, que es la última columna. Y ahí le da sentido a mi primer comentario que hice con respecto a que vieran la columna L1 y que tenía mucho parecido con la L60, que es la quinta. Entonces decía que el grupo polar estaba embebido al inicio. En la última está embebido hasta el final. Y lo que nos marca la OSP es que debe tener un grupo embebido en forma de amida. Más no dice en qué sección de la cadena debe de estar ese grupo embebido. Y por lo tanto se le da la clasificación L60. En una de las preconclusiones, aquí se las menciono, eso es lo que la OSP menciona. Un párrafo en donde dice, esta columna debe ser C18, esta columna debe de ser, para que sea L1, la L60 debe de ser una columna que tenga un grupo amida, y no definen dónde debe de estar el grupo amida. Es importante conocer esto porque cuando vayamos a las aplicaciones nos va a dar mucho sentido. La sección que está a la parte izquierda la voy a mencionar muy rápido porque es una parte que entra dentro de las características de columnas complejas, que sería como la L57, la L45. La L57 hablamos de columnas que están hechas a base de sílica, de ese material que acabamos de ver anteriormente, que era poroso, semiporoso. No hablamos del tipo de partícula, del qué tan grandote era, porque es tema de presión, sino hablamos de qué se le está ligado. Y la sílica se le puede ligar proteínas, como en este caso la L45, perdón, la L57, estamos hablando que es una columna de sílica que se le agrega una proteína de huevo y eso lo hace selectiva a ciertas moléculas y en lo general las columnas que tienen este tipo de enlaces o complejidades normalmente son columnas que se utilizan para compuestos quirales, separación de compuestos quirales. Ahora, la columna que está en la parte de abajo, que es la L45, es de ciclodextrinas y esto es en producción de azúcares, que se forma como una especie de círculos en donde la parte intermedia es donde se separan los enantiómeros. L14 y L9 hablamos de columnas catiónicas y aniónicas respectivamente. Y en este ejemplo, de manera muy grande en la clasificación, vamos a ver que tenemos columnas desde la L1 hasta la L60. Pregunta aquí y seguramente que ustedes la responderán muy bien en sus mentes. ¿Ustedes creen que exista algunos espacios dentro de la numeración de las columnas USP, es decir, que haya L1, L2, L3, L4, L5 y así hasta llegar a la clasificación L60, perdón, L147, perdón, L137, perdón. Vuelvo a repetir la pregunta.
si la numeración es consecutiva o hay espacios en blanco. Seguramente que ya tiene la respuesta. No hay espacios en blanco, se mantiene la numeración y solamente hay tres pequeñas excepciones que las vamos a ver más adelante. Pero en realidad cuando ustedes escogen un número, por ejemplo, del 1 al 60, dicen, ¿hay columna N42? Sí la hay. ¿Hay columna L41? Sí la hay. Y para ello vamos a ver en las siguientes diapositivas cuáles son los recursos que podemos utilizar para saber cómo encontrar esa información después. Este es un ejemplo de lo que habíamos platicado, de la diferencia de las columnas que son embebidas o que son colocadas bajo la clasificación USP. La USP nos dice, la L8 es un aminopropil y los fabricantes dicen, tiene que tener aminopropil. No interesa al inicio, en medio o al final, no. Con que tenga aminopropil se le daría la clasificación L8. Es algo importantísimo cuando trabajamos bajo régimen USP, saber qué tanto nos va a marcar utilizar una columna para alguna aplicación y en este caso la OSP ya nos da a veces alguna característica de qué columna es la que debemos usar y hasta la marca. Por ejemplo, aquí hay un listado, no es un listado comercial, lo estoy tomando de una revista que se llama LCGC y aquí menciona todas las columnas en lo general, muy general, porque ustedes ya en este momento a través de esta charla saben que hay más de 120 columnas. Entonces, hablar de 10 o 20 columnas es literalmente una pequeña sección de lo que realmente tiene la USP en su base de datos. Y esto es lo que les presento aquí, como las más comunes de las columnas que hay, con alguna de las clasificaciones de fabricantes. Van a ver en sus pantallas como este pequeño videíto que es literalmente seccionado del internet, que es donde he encontrado las columnas que son gato gato, que son las columnas que están en este año revisándose para que se puedan otorgar un número. Esto es como evidencia de que en la USP estoy tomando esta información y que ustedes puedan ver que sí existe dentro de nuestra marca o de otras marcas la continua investigación de columnas bajo la USP para que puedan ser añadidas en su clasificación. Otro de los comentarios que hacía era que las columnas se pueden utilizar en base a las aplicaciones que nosotros utilizamos. Y si ustedes pueden ingresar a la parte de la USP, que dentro de esta charla en algunas de las diapositivas vienen estas ligas donde ustedes pueden acceder. Por ejemplo, aquí le puse vitamina A la parte de la USP y veamos qué columnas me va a otorgar. Le doy un clic y automáticamente me dice qué columnas son las más usadas para el caso de las vitamina A y en el caso del tipo de ensayo. Los químicos que estemos en la parte de la farmacéutica y en lo general para todo el gremio, sabemos que las columnas se pueden utilizar para dos tipos de ensayo. Lo que le llamamos ensayo que se podría llamar como un tipo cuantificación o lo que le llamamos cromatografía para análisis de impurezas, que literalmente sería para encontrar las cosas que están al lado de un compuesto principal. En este caso, y bueno, perdón, hay otro tipo de ensayo que se llama disolución. En este tipo de ensayo y disolución nos dice que la columna más afín
es una C18 en primer término de disolución y en segundo término para ensayo es una columna amino. Y en este caso nos dice la clasificación de la base de datos de la USP, que es en el primer caso de disolución una L1 y en el segundo caso una L8. Nos dice qué manufacturador, en caso de que lo tenga, es el más viable, como aquí dice el Sorbax, es una columna de nosotros, una columna Agilent, y en la de abajo es una columna C18, Luna C18, que es una columna Phenomenix. Y ahí pueden ver que te puede dar toda la lista de proveedores o de manufacturadores que hay, que lo vamos a ver dos diapositivas más adelante. Pregunta, ¿cuántas columnas hay bajo la clasificación de la OSP? Les había comentado que eran 137 y un pequeño error, 128 columnas clasificadas, sin contar las que se encuentran en proceso de adicional. Entonces es un mundo. Por eso es importantísimo que las empresas que tengan o que les provean este tema de columnas o consumibles tengan a alguien encargado de este tipo de segmentos, porque sí es mucha información que trabajar de fondo por todo lo que sale año con año. Afortunadamente acá en Agilent tenemos esa expertise y se los podemos proporcionar, como en este caso. ¿Cuántos fabricantes creen que hay a nivel mundial de columnas? Casi la misma cantidad de columnas. 126 fabricantes a nivel mundial y que se encuentran registrados en la USP. Quiero hacer mención que estos datos son extraídos directamente de la USP. Y lo que les comentaba, las columnas L van en orden progresivo y no se salta ningún número, pues estoy seguro que ya tienen esa información en sus mentes. Y es cierto, tres excepciones con la L5, que es la lúmina, que no se consideraría como una columna, pero sí es un material de referencia, y un par de dos excepciones más, que sería la L123 y la 126, en donde todavía no está claro como qué columnas hay. Pero todas las demás, sí existe una columna que está llenado, está utilizado un espacio de la L y un número consecutivo o en progreso. Y casi para cerrar la parte de la plática, ustedes saben que las columnas que más se usan son las que más se conocen, pero esta diapositiva nos marca cuántas columnas se usan, perdón, se están en el mercado por uso o las conocemos por uso. Clarísimo que la columna L1 con color azul, que está en la parte izquierda, es la más usada. La columna L7 es la segunda que va, que sería C18 y C8. Son las que marcan el 25% de todas las aplicaciones. Pero las otras columnas como fenil, como ciano, como sílica, como amino, como fenilexil, son las que le siguen por las posibles aplicaciones que tiene. Y las últimas, que son las columnas que están enlazadas a proteínas, que son columnas quirales que se encuentran casi en la última esquinita, son las que menos se usan, pero son las, como les llamamos, columnas de especialidades por su alto nivel de precisión, alto nivel de separación también. Este es un pequeño video en donde ustedes pueden encontrar algunos recursos en línea de mi marca, que es Agilent, en donde ustedes pueden utilizarlo en Google, tipear ahí Selection Tools más Agilent. Van a encontrar una tercera opción en donde dice Selection Tools y ahí pueden ingresar a la parte izquierda en donde dice LS Columns
y ahí poder buscar columnas por nomenclatura USP, que es la que estamos revisando hoy día, y dentro de esa nomenclatura poder encontrar información. Entonces, también ese es un recurso que quería dejarlo a su disposición para que ustedes puedan encontrar mayor información de columnas cromatográficas de las 126 que hay, perdón, 128 que hay dentro de la clasificación USP con sus generalidades. Aquí es el claro ejemplo de una columna L45, una ciclodextrina. Me retiro con esta última positiva que son dentro de la importancia de tener la parte de la USP al día o comprenderla mejor con este tipo de pláticas es que la USP, por estar a un ladito de Estados Unidos, nos rige mucho en la parte de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y muchas de las referencias que tenemos están ligadas intrínsecamente, perdón, entre la USP y la FEUM. Entonces, es importante conocer más por eso, la parte de la intrínseca relación que hay entre las dos farmacopeas y los recursos que hay dentro de línea, como por ejemplo en Agilent, por ejemplo en la USP, y que ya a través de esta plática seguramente ya los han aterrizado. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado esta charla y dejo un espacio amplio para preguntas y respuestas en el caso de que haya. Muchísimas gracias por tu presentación, José. Te agradezco mucho. Y sí, en efecto, hay algunas preguntas. Vamos a comenzar con una que a lo mejor alguna parte de nuestro público no sabe bien, pero bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la USP? Muy buena pregunta. Y dentro de la introducción de haberlo puesto de inicio, que sería la parte de la farmacopea de los Estados Unidos americanos, que sería la parte de la legislación que o regulación propiamente hablando de América, de Estados Unidos, en donde se rigen los materiales de referencia para ciertas secciones de algún laboratorio, perdón, o algunas test o pruebas que se realizan. Hablemos de, por ejemplo, de un análisis de vitamina A. Un análisis de vitamina A cuando propiamente el producto que es la vitamina A o la molécula vitamina A quiere ser analizada, tiene que tener una cierta regulación. Y esa regulación, en la parte de arriba, se encuentra la USP, que nos dice, esta molécula por experiencia sabemos que se trabaja con este procedimiento y ese procedimiento es un ensayo que valora la vitamina A con respecto a cuánto vitamina A y en qué matriz o en qué material se encuentra y después es qué tantas impurezas tiene esa vitamina A o qué tanto se disuelve en algunos medios. Y toda esa regulación la marca una farmacopea, hablando de la USP, que es la United States Pharmacopoeia, que literalmente es la farmacopea de Estados Unidos, y hablando de México, que sería literalmente la FEUM o la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que también marca ese tipo de regulaciones. Existen también en otros países regulaciones similares, por ejemplo, la de Gran Bretaña, que le llamamos GP, o la japonesa, la JP, en el caso de trabajar ese tipo de regulaciones. Entonces, en resumen, es una regulación para ciertos ensayos que se le dan a las moléculas cuando ya se utilizan para consumo humano. Ok, muchas gracias.
Una pregunta en la primera sección de la plática, ¿cómo se soportan los antibióticos en en las columnas cromatográficas? Es una excelente pregunta eh, y ahí va la parte de la química orgánica. Por eso me gusta mucho la columna amino. Las columnas amino, esto es una sílica, literalmente la parte raíz, se le coloca literalmente una cadena en donde la terminación de la cadena es un grupo amino o amida, y a partir de eso hay una secuenciación para colocar lo que le llaman agentes enlazantes. Y esos agentes enlazantes son muy sensibles a proteínas. Los agentes enlazantes principalmente tienen terminaciones amino o amida y hacen esos enlaces como en el caso de los aminoácidos, ¿saben? Entonces, la última parte, que es la parte de la proteína, que es muy grande, muy pesada, se hace una unión con amida, para que puedan llegar a ser enlazados. Como ustedes saben, en este tipo de uniones son relativamente frágiles, por decirlo así, al tiempo. Y esa es una de las cosas que de pronto cuando se trabajan con columnas quirales, se tienen como un perfil que debemos de cuidar, que son columnas muy selectivas, porque van a separar dos enantiómeros literalmente, columnas que vienen a través de muchos pasos, porque literalmente se trabaja una columna amino modificada con proteína, y eso modificado lo digo sencillito, pero son como 14 pasos más. Entonces, en síntesis orgánica es más compleja, y esto hace que una columna que se hable de que tiene una proteína adicionada a la sílica sea por lo menos 3 veces más cara que una columna convencional. Muy bien. Habiendo tanta variedad de columnas, ¿cómo seleccionar la más adecuada? Esa es una excelente pregunta y eso es parte de como que lo que me lleva de mucho de mi tiempo en mi trabajo, porque varias de esas cosas es ver la química. Por ejemplo, hablamos de las columnas C18, que esas son literalmente interminable el hablar de esta sección, porque casi lo que menos nos interesa es el C18, porque si sabemos que todos los proveedores tenemos C18, por default no es un punto de comparación. El punto de comparación viene como en la segunda sección, que sería, ¿qué es lo diferente? Por ejemplo, lo diferente puede ser lo que está debajo del C18, lo que recubre al C18. ¿Qué le ponen abajo? ¿Qué le ponemos abajo al C18 para que sea diferente? Puede resistir pH, puede resistir condiciones adversas de agentes quelantes, puede tener mucho más carbono o menos carbono. Eso se le llama hidrofobicidad o hidrofilicidad. Quiere decir que le espanta más o menos el agua. Y eso también te da una sección a ver qué tan activa es para que la puedas utilizar en medios acuosos o no. Entonces, esas son las primeras cosas de las primeras preguntas que debemos de colocar cuando queremos encontrar una columna adecuada, que es si estamos comparando dos marcas diferentes, Agilent y, por ejemplo, Phenomenex, por ejemplo, si tenemos dos columnas C18, hablemos de las diferencias para ver si la aplicación tiene pHs más bajos, tiene más niveles de agua, menos niveles de agua, y el analito literalmente es más afín a qué medio, el que esté muy acidificado, muy básico, y ahí te va a dar la mejor opción. Tratémonos al revés. Tengo una columna amino y quiero saber cuál es la mejor que ofrecen en el mercado. Para mí este ensayo, para mi análisis.
vete a la parte de la parte de los recursos en línea. La USP es un buen recurso en línea porque la USP marca como si fuera una organización que no va a darle crédito a alguien como por ejemplo una marca comercial, y ahí puedes encontrar aplicaciones. También en nuestra marca Agile las puedes encontrar y ahí puedes ir viendo si una columna u otra por aplicación te sirve mejor. También eso es algo que hago y utilizo mucho. Me piden que si puedes repetir tus datos de contacto, por favor. Claro, me pueden contactar al correo de jose.juarez@agilen.com o a través de la Ciudad Química de México. Pueden mandar aquí un correo a la parte de la sociedad para que puedan hacerme llegar la pregunta también o algún comentario en particular. Perfecto. ¿Qué tan seguido se utiliza la farmacopea y las regulaciones de ella? Yo lo utilizo muchísimo y la parte de por qué lo utilizo mucho es porque hay 128 tipos de columnas. Es decir, que por lo menos yo me imagino que debe de haber 128 moléculas que estén analizadas. Entonces, si eso le ponemos como una molécula por columna, nos daría ese número. Pero si le ponemos 4 o 5 moléculas a cada columna, eso se va aproximadamente a 1000 moléculas perdón, 500 moléculas, 1000 moléculas. Y alguna de esas se va a parecer a la que estás buscando. Muy probablemente. Si no se parece, por lo menos te dará una dirección si a lo mejor de pronto se encuentra a través de cromatografía iónica, que no hemos hablado mucho de eso, pero son compuestos como en el caso de los tensoactivos que se pueden utilizar y por ahí puede venir la respuesta. O a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre en el caso de los lípidos, que de pronto se me vino este ejemplo a la mente y me gustaría compartírselos con mucha honestidad eh, y facilidad. Los lípidos normalmente se analizan por gases, pero hay algunas ocasiones en donde solamente se tiene un cromatógrafo de líquidos y se cree que se puede utilizar un cromatógrafo de líquidos para analizar ácidos orgánicos. Y en este sentido se está en un error. Se puede hacer, pero con mucho, mucho trabajo. Y quiere decir mucho trabajo, puesta a error a comprar columnas, a que tengas un perfil no adecuado por HPLC y por gases, FIT, que es la parte del detector de ionización de flama, eh, sale en menos de 45 minutos, un análisis hermoso de análisis de ácidos grasos y que está completo. Y en la parte de líquidos no. ¿Por qué traigo este ejemplo aquí? Porque puede llegar a ser un caso en donde probablemente tengamos una idea en la mente que sería, voy a utilizar una columna de líquidos y tengo esta aplicación y puedes encontrar que es más fácil por gases o por otro medio analítico. Y entonces sería más sencillo optar por encontrar un equipo y optar por un consumible adecuado que tener esta experiencia de invertirle 2 a 3 meses y realmente no tener un muy buen resultado. Por eso me voy a esta parte de encontrar los recursos en línea, porque ahí seguramente van a encontrar una solución o a lo mejor un análisis, un analito que ya se parezca a lo que van a trabajar. Hay algunas preguntas similares que pueden resumirse en las que sigue. ¿Cómo afecta la porosidad de las partículas de una columna a su desempeño? Excelente pregunta, igual que las otras tres. La porosidad es un tema del cual
Hablé muy poquito en una diapositiva y que por lo tanto me costó un poquito de trabajo al principio decirla porque se engloba mucha información, muchos años ahí. ¿Qué es poroso? Cuando hablamos de un poro, queremos decir que es una cavidad dentro de una superficie, así nada más. Y entonces, dentro de un material, si ustedes pueden verlo en la primera diapositiva, en la primera imagen, tienes dos tipos de poro. Uno en donde se encuentra en la parte de la superficie de los aglomerados, de las partículas como individuales, y otro que se encuentra dentro de las uniones. Y esos son dos tipos de poros que se pueden manipular. En polímeros, cuando hacemos crecer un material, ese material conforme va creciendo va a tener porosidades. Y eso es lo que se reporta cuando ustedes tienen una columna en sus manos. Dicen, esta columna es de 60 angstroms, 80, 100, 120. Aproximadamente son los cuatro más utilizados dentro de toda la industria. Y esos cuatro poros te van a ayudar para moléculas pequeñas. Entonces, ahí está una conclusión para tu pregunta. Poros pequeños, moléculas pequeñas. Cuando hablamos de moléculas muy grandes, por ejemplo, semipolímeros o copolímeros o proteínas, indudablemente vamos a trabajar poros más grandes. ¿Y qué creen? Nos vamos de material. Literalmente nos vamos con todo y las proteínas y los polímeros a columnas poliméricas. Hay una columna, perdón, hay un material, perdón, hay una molécula, por ejemplo, los carbohidratos, que viven entre las dos, entre trabajarlas a través de sílica y trabajarlas de forma polimérica. Estos carbohidratos como glucosa, fructosa, malactosa, galactosa, etcétera, pueden ser separados por sílica o por columnas poliméricas, porque puede darse esa separación. Y es un caso muy, muy especial, pero lo toco aquí porque literalmente es el singular. Y las otras dos son generales. Poros pequeños para moléculas pequeñas, poros grandes para moléculas grandes y normalmente nos cambiamos de sílica, nos cambiamos a las columnas poliméricas. Es importante mencionarlo porque si ustedes le ponen literalmente una proteína a una columna de bajo poro o de tamaños grandes, se va a bloquear porque no va a poder salir y ahí de pronto se puede sobrepresurizar. No pasa cuando tienes columnas poliméricas y también por el agua. Entonces, eso así es como le puedes sacar el mayor provecho a la parte del poro. Y otro detalle, cuando hablamos de la tecnología que está avanzando, esa tecnología que avanza es la tecnología de en medio, que le llaman de núcleo sólido o semiporosas. Todas las compañías de fabricación de columnas actualmente están en esta opción de tener mejores columnas de este estilo. ¿Por qué? Porque se pueden reducir las partículas más fácil, porque se le pueden pegar mejor las cosas como a la parte alrededor, no generan tanta presión. Y es ahí donde se está haciendo más investigación, la parte del medio. Y Muy bien. ahí es donde viene el otro tipo de poro, eh, que es el poro intersticial. Es menor ahí, pero no afectan mucho. La siguiente pregunta es, ¿qué son las columnas monolíticas? ¿Tienen una clasificación específica en la farmacopea? Por supuesto que sí, es una muy buena pregunta. La parte de las columnas monolíticas, no las mencioné aquí y qué bueno que me las traes a la mente, porque las columnas monolíticas están hechas de un fabricante, si bien recuerdo es Merck.
y lo que sé es que a través del mismo empaque se hace el monolito. Es decir, el monolito se crea dentro de la columna, hasta donde yo sé. Esto es algo importante de mencionar porque el monolito tiene cavidades en donde va a pasar el flujo y es importante que el monolito siempre cree la misma red de cavidades para que pueda funcionar de manera adecuada. Segunda, no tiene un tipo de partícula, tiene un tipo de poro. Y en ese tipo de poro puede estar embebido o sostenido el soporte. Varias son las clasificaciones para la USP de columnas monolíticas, ahorita no las recuerdo, y las aplicaciones son muy específicas para analitos de la USP. Es lo que sé de las columnas monolíticas que hay. Y otra cosa, no he visto columnas monolíticas largas. Me refiero a columnas largas. Las columnas pueden llegar a ser en centímetros desde 2.5 centímetros hasta 30 centímetros de largo. Y lo que he visto en columnas monolíticas es que andan en 15, 10 centímetros. También es lo que recuerdo en el momento. Ok, muchísimas gracias. Pues como siempre, cuando uno está disfrutando las cosas, se acaba el tiempo y estamos llegando al final de tu presentación. ¿Nos podrías dar algunas conclusiones para remarcar el asunto y cerrar? Con todo gusto, doctor. Dentro de las clasificaciones de las columnas bajo el término USP, tenemos que tener que la USP es un órgano regulatorio para test o ensayos cromatográficos, llámese gases o líquidos. O si utilizan algún estándar en específico como material de referencia, puede también llegar a estar clasificado bajo SP. Segunda, encontrar en qué lugar podemos encontrar la información. Dirigirse a la OSP, tiene una página como tal, y en algunos otros casos, en algún proveedor como fabricante que es Agilent, también tenemos referencias. Tres, las diferencias pequeñas que hablan de las columnas cuando quieran referirse a una columna como C18, utilicen las diferencias a favor para que puedan despejar cuál es la mejor columna para su aplicación. Y como cuarta y última es la aplicación. Si ustedes van a utilizar la aplicación para encontrar una columna, también diríjanse a estos sitios de online para que puedan encontrar información o si ustedes gustan hacernos llegar su pregunta o inquietudes, con gusto estaremos para servirles. Muchas gracias, José, por tu participación. Muchas gracias a Agilent por su apoyo en nuestro evento del día de hoy. Pues como ustedes ven, José es una persona que ha dedicado un gran esfuerzo al conocimiento de este tema y que pueden estar en contacto con él a través de las direcciones electrónicas que nos proporcionó. Gracias, José, de nuevo. Pues, José, nuevamente te agradezco muchísimo tu participación con nosotros, a Agilent y a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a usted. Gracias.